vistos esos videos de ese tema. Bueno, la clase pasada nos quedamos por acá, por el ejercicio 15 de la guía de composición porcentual, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos? No vamos a continuar haciendo este estilo de ejercicios, con ese que hicimos ya tienen un buen ejemplo como para continuar y hacer estos otros. Hoy vamos a hacer los de fórmula empírica y fórmula molecular, ¿sí? Y en lo posible estaría bueno que empecemos con algo incipiente de nomenclatura. Bueno, vamos a poner a grabar la clase, eso yo no me tengo que olvidar. Grabar. Bien, entonces, al inicio de la guía allá arriba, estoy subiendo, tienen esta pequeña introducción teórica, ¿sí? En donde, ¿se acuerdan? La definición de composición porcentual es el porcentaje en masa de cada elemento. Para determinar el porcentaje en masa necesitaban saber calcular el peso molecular del compuesto. Ahora, para determinar la fórmula mínima o empírica de ese compuesto, se puede calcular a partir del peso molecular que aprendieron a calcular previamente. Y la fórmula mínima o empírica es la proporción más pequeña de números enteros de átomos presentes en el compuesto, ¿sí? La proporción más pequeña de números enteros. Mientras que la fórmula molecular es el número real de átomos presentes, ¿sí? En una molécula o en un compuesto. Y ahora, como ejemplo breve, ¿sí? Yo les voy a decir, ¿ustedes conocen al benceno? Ustedes acuérdense que pueden abrir los micrófonos y así charlamos. Ustedes me ¿Benceno, preguntan. profe, dijo? El benceno, vieron que lo estoy dibujando, es un anillo aromático, no importa, o sea, no vamos a aprender nada sobre el benceno, solamente es un ejemplo que les doy. El benceno es así, es su geometría es un anillito aromático que tiene 6 carbonos, entonces su fórmula cuando la escribo es carbono 6 y tiene 6 hidrógenos, porque cada uno de los carbonos está enlazado a un hidrógeno. Acá hay un CH, acá hay un CH, acá también hay todos hidrógenos, ¿sí? En cada carbono. O sea que hay 6 carbonos y 6 hidrógenos. Bien, sabiendo eso, entonces ustedes saben que la fórmula molecular del benceno es sí o sí esta, carbono 6, hidrógeno 6. No puede ser carbono 5, hidrógeno 6. Ya no es benceno, ya es otra cosa si es que es, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que cada compuesto tiene una relación específica entre, los átomos, ¿sí? No puedo poner cualquier cantidad de átomos. Y eso acá lo tienen, ¿sí? En estos ejemplitos. Entonces, si veníamos hablando del benceno, yo digo que esa es la fórmula, con este que me toma. Esta es la fórmula molecular, es esta. Flechita, esta es la molecular, porque la molécula de benceno es así, este anillo aromático. Sin embargo, tiene una fórmula mínima que es la mínima proporción, ¿sí? La mínima proporción de números enteros de los átomos presentes. ¿Qué átomos presentes hay en el benceno? El carbono y el hidrógeno. ¿En qué proporción? Están en la proporción 1:1, ¿o no? Por cada un átomo de carbono hay uno de hidrógeno. Por cada uno de carbono, uno de hidrógeno. Solo que hay 6 átomos de carbono unidos a un hidrógeno cada uno. Entonces, esta es la fórmula mínima. Carbono, hidrógeno. ¿Sí? Porque la proporción es 1:1. Sin embargo, la fórmula molecular de ese benceno es esto multiplicado por 6. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos con, me parece que por acá abajo hay algunos ejemplos. Ahí está. Para formar el ácido clorhídrico se combina 1:1. Y la fórmula mínima también es equivalente a la fórmula molecular, ¿sí? El agua es H2O, es la única manera en la que se puede formar el agua, se combinan
2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, ¿sí? Esa es la fórmula mínima y es la fórmula molecular. En algunos casos coincide la fórmula mínima con la molecular y en otros no. ¿Sí? A ver, tengo que borrar esto que dice. Borro. ¿Se entendió más o menos? Ahora vamos a bajar y vamos a hacer un ejercicio de la guía de este tema, que es el ejercicio, a ver, por ejemplo, el ejercicio 19. Dice, el teflón es un polímero de muy buenas propiedades químicas y mecánicas. Tiene 24% de carbono y 76% de flúor en peso. Calcular la fórmula mínima del teflón. No conocemos la fórmula del teflón, ni la molecular ni la mínima, ¿sí? Pero a partir de estos porcentajes en peso, vamos a poder determinar esa fórmula mínima. Con los porcentajes en peso y conociendo que era PM. Peso molecular. Peso molecular. Entonces yo voy a saber cuánto pesa esa molécula. Si yo sé que tiene tanto por ciento de carbono y tanto por ciento de flúor, puedo luego transformar esos porcentajes en moles, que sería N. El número de moles es N. Número de moles de flúor y número de moles de carbono, con los porcentajes de carbono y de flúor y el peso molecular y el peso, por supuesto, atómico de cada uno de los elementos. Entonces, me voy a los ejercicios resueltos, al archivo que tienen ustedes, a ver si está acá ese, si no está, se los muestro de otro lado. No, voy a ir directamente al otro lado, después ustedes se fijan si lo tienen y si no lo tienen resuelto acá. ¿Sí? Entonces yo tengo los porcentajes, ese porcentaje obviamente que da un total de 100. Entonces, aprovechando eso, voy a suponer, siempre para calcular esto de fórmula mínima y fórmula molecular, que tengo 100 gramos de muestra. Entonces, estos porcentajes son equivalentes a masa, ¿sí? 24% de carbono son 24 gramos de carbono. Si mi muestra fuera de 100 gramos, ¿sí? Si mi muestra fuera de 200 gramos, no tendría 24 gramos de carbono, sino que tendría 48. 48, tendría el doble. Bueno, para no estar haciendo el doble, vamos a considerar siempre esto, los 100 gramos de muestra, ya que tengo porcentaje. Debo conocer los pesos atómicos de cada elemento, del carbono y del flúor, que recuerden que los busquen en la tabla periódica. Entonces, con estos pesos atómicos, voy a poder calcular los moles de átomos de carbono, como yo les dije, que le llamé antes en el archivito N, diciendo, haciendo una reglita de 3 simple. Digo, un mol de carbono pesa 12 gramos, ¿sí? Porque el peso atómico son gramos por mol. ¿Vieron ya el concepto de mol en el teórico? No. Sí. Es que el jueves pasado fue feriado. Ah, el jueves fue feriado, faltó una clase de... No fue feriado. No, sí, El miércoles. Sí, No, el no miércoles. fue feriado. fue Fue el Tuvimos miércoles problemas. feriado. Ah, no. Bueno. Este jueves feriado. Este jueves es feriado, exacto. Bueno, no sé si pudieron avanzar ya con eso o no. Yo no me quiero detener mucho en el concepto de mol, prefiero que se dé más en el teórico y además yo lo tengo bien explicadito en unos videos que ya les voy a subir esta semana, que son los de estequiometría, son los que vienen. Pero bueno, vamos familiarizándonos con la palabra mol, ¿sí? Y que tenemos que saber que siempre, vamos a venir acá a la tabla periódica, cuando ustedes busquen el peso atómico, acá dice peso atómico en la tabla, porque es el peso de cada átomo, por eso PA, peso atómico. A veces uno rápido escribe PM del carbono 12 gramos por mol, y listo, PM, pero no es molecular, es atómico porque el carbono es un átomo. El carbono está dentro de moléculas formando compuestos, ¿sí? Pero bueno, eso es nomenclatura, no importa tanto, pero el peso, la masa del átomo de carbono,
Acá dice que es 12,011115 y las unidades de ese peso atómico es gramos por mol. Siempre, gramos por mol. O sea que es lo que pesa un mol de carbono, ¿sí? ¿Qué es un mol? Brevemente. ¿Dónde están los ejercicios que suelto? Se me fueron. Acá. Un mol, siempre piensen que hagan la analogía que un mol es un maple de huevos. Mi letra, un maple. ¿Cuántos huevitos tiene un maple? 24. Tiene 30 huevos. ¿Sí? Bueno, resulta que un mol de sustancia, y hablamos de cualquier sustancia, sea carbono, que es un átomo, sea dióxido de carbono, que es un compuesto, ¿sí? Lo que sea, un mol de esa sustancia contiene 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? ¿Les suena familiar ese numerito? Número de Avogadro. El número de Avogadro. Avogadro. Y ese número es un número enorme a la 23, ¿sí? ¿Y qué? 6,02 por 10 a la 23, o sea, todos esos millones de billones, ¿de qué? Vamos a decirle de partículas. Partículas. Esas partículas pueden ser átomos. Si hablamos de un mol de carbono, tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Sí? Un mol de carbono como si fuera que acá adentro tengo un mol de carbono. Bueno, ¿cuántos átomos de carbono hay acá? Esos billones de billones. Bien, si ahora yo digo tengo agua, y digo que tengo un mol de agua, si tengo un mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua tendré acá adentro? 6,02 por 10 a la 23. ¿Pero qué? ¿Átomos de oxígeno? No. No, moléculas de agua. Molécula de agua. Bien. Ese es el concepto de mol. Y resulta que un mol, ¿sí?, tiene cierto peso de acuerdo a la sustancia de la cual estemos hablando. Entonces, un mol de carbono, acá está, pesa 12 gramos. Un mol de flúor pesa 19 gramos. Por eso yo hago esta reglita de 3. Un mol de carbono pesa, yo la leo así, voy desde el mol y iría la flechita para allá, para poder decir verbalmente qué significa esta regla de 3. Un mol de carbono pesa 12 gramos, o sea, como si acá si tengo acá un mol de agua, pesa 18 gramos, porque es el peso molecular del agua, ¿sí? Ahora, yo tengo 24 gramos de carbono. Quiero saber en esos 24 gramos cuántos moles serían esos 24 gramos. Y bueno, obviamente es el doble, son 2 moles de carbono. ¿Bien? Esa es la relación que van a hacer ustedes entre mol y gramos. Ese es el concepto de mol que ustedes necesitan manejar acá. A ver qué pasó en el chat. No sé. Bien, entonces yo hago esa reglita de 3 que la hice acá como una multiplicación. Este es el peso molecular al revés. Un mol de carbono, 12 gramos. 24 gramos de carbono son 2 moles. ¿Sí? Y también calculo los moles de átomos de flúor con el porcentaje de flúor. Acá la regla de 3, un mol de flúor pesa 19 gramos. Los 76 gramos de flúor, ¿cuántos moles son? Bien, son 4 moles. Entonces, lo que hago es escribir carbono y flúor y colocar como subíndice la cantidad de átomos que obtuve a partir del porcentaje. ¿Sí? Los 24% de carbono, que son 24 gramos en una muestra de 100 gramos,
son 2 moles de carbono. Entonces carbono subíndice 2. Y el flúor subíndice 4. ¿Qué pasó en el chat? Abran los micrófonos y me dicen si necesitan decirme algo a mí, así yo no estoy yendo al chat y volviendo. Me prefiero la interrupción verbal, ¿sí? Bien. Resulta que acá, ¿qué encuentro yo? Que esta es una relación en donde los subíndices son múltiplos entre sí. Entonces, obtuve la fórmula molecular, ¿sí? Pero a partir... Una compañera pregunta dónde sale el 12 y el 19. Ah, bien, bien. Compañera, abre el micrófono y me habla, ¿sí? De la tabla periódica, ¿sí? Eso les decía recién. El carbono pesa 12 gramos por mol y el flúor 18 gramos por mol. Acuérdense que yo, no, 18,99 dice ahí, así que 19 gramos por mol. Es el peso atómico. Eso lo acabo de decir, ¿sí? Bien. Ok. Seguimos acá. Obtuvimos esta relación. Fíjense que es análoga a esa relación que yo les hablaba del benceno. Carbono 6, hidrógeno 6. ¿Sí? Sin embargo, esa evidentemente es la fórmula molecular, porque es la que calculé a partir de los porcentajes, siempre con 100 gramos de muestra. ¿Sí? Pues si no les va a dar el doble, ya no sería la fórmula molecular. Por eso les digo 100 gramos de muestra. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Simplificar, o sea, dividir por 2, por el mínimo común denominador, el mínimo común múltiplo, y entonces me queda carbono 1 y flúor 2, ¿sí? Y esta es la fórmula mínima, es la mínima relación entre carbono y flúor, entre los átomos de esa molécula, de esa sustancia. En el benceno dividíamos ambos por 6, simplificábamos los subíndices siempre y cuando sean múltiplos entre sí, y ahí obtenemos la fórmula mínima del benceno. ¿Se entiende? Es la mínima relación en cuanto a proporción de átomos presentes en la molécula. Profe, Sí. es decir que va a haber veces que no se pueda simplificar y que la fórmula molecular sea igual que la mínima. Exactamente, eso puede pasar, que creo que es este caso. ¿Sí? La fórmula mínima es igual a la fórmula molecular en el ejercicio 20. ¿Sí? Con este cálculo llegan a carbono, hidrógeno 2, y esta es la fórmula mínima y es la fórmula molecular también. A ver, en el 21 lo que tiene de distinto es que les da el peso molecular, ¿sí? No lo tienen que calcular ustedes. Y les da los porcentajes de los elementos en cuestión. Le dice que tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. Tanto por ciento de cada uno, ¿sí? Bien, nuevamente yo digo, bueno, considerando que tengo 100 gramos de muestra, estos porcentajes se transforman en masa, ¿sí? Entonces, voy a calcular los moles de átomos de carbono con el peso molecular del carbono. Un mol pesa 12 gramos, esto es una regla de 3, recuerden, está escrita como multiplicación, pero es una regla de 3. Los 51,42 gramos de carbono, que es el porcentaje que me da este valor en lapicera. Olvídense del valor en lápiz, ese viene después, lo puse después. Entonces me da 4,28 moles de carbono. Con los moles de átomos de hidrógeno hago lo mismo. El 8,57% es masa y un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Los moles de átomo de nitrógeno, tengo 40% de nitrógeno, por lo tanto 40 gramos de nitrógeno, y un mol de nitrógeno pesa 14 gramos. Es el peso atómico de la tabla periódica, todos estos. Y obtengo, fíjense, todos valores que tienen decimales, no son enteros. Y yo no puedo poner acá carbono 4,28, hidrógeno 8,57, acá como subíndice. Los subíndices en una fórmula van a ser siempre enteros.
Por lo tanto, a estos valores, respetando sus proporciones, tengo que llevarlos a números enteros. ¿Cómo hago? Sí. Disculpe, una consulta. No me quedó muy claro cómo se sacan los porcentajes de cada compuesto. No, el porcentaje te lo da. No me fui al ejercicio planteado, pero es el 22, ¿o no? 21. Ah, bien, bien. Mira, te los da acá, ¿sí? Claro, entonces Después, ahí sacamos cuántos gramos de cada compuesto. ese porcentaje es gramos, considerando una muestra de 100, ¿sí? Claro, Lo claro. que te Ahora da, sí. bien, lo que te da extra es el peso molecular, eso les decía yo. Era lo mismo que el anterior, pero acá les da el peso molecular para Eso algo. sería el total, ¿o no? Claro, es lo que pesa la molécula entera. Es decir, mira, si vos tenías el benceno, carbono 6, hidrógeno 6, ¿qué peso molecular tiene? Calcúlenmelo. No tengo calculadora en mano. Háganmelo. 78. 78 gramos por mol es el peso molecular del benceno. Pero su fórmula mínima tiene otro peso. 12 pesa el carbono más 1 gramo del hidrógeno pesa 13. ¿Sí? Entonces, al darme la fórmula, el peso molecular, me va a servir para tener una noción de si encontré la fórmula mínima o no. Si me da 78 todas estas sumas, 78 no, si me da 140 esto que obtengo a partir de acá, entonces voy a haber obtenido la fórmula molecular, porque la suma de las masas de todos los átomos me va a dar 140. Pero ¿y si no me da 140, si me da menos? Entonces obtuve la fórmula mínima, la mínima relación entre los átomos. La voy a tener que llevar, multiplicar por algún valor hasta llegar a los 140. ¿Se entiende? El peso molecular va a ser el peso de la molécula como es la sustancia, no de lo mínimo. Bien, entonces yo le decía que obtuve dos valores decimales. Lo que voy a hacer para pasarlos enteros es, primero, dividir todo por el menor valor. 4, 8, 2,857. Bien, divido a todos por 2,857. A este también y a este también. ¿Sí? Como ven acá, los tres valores de moles, de átomos de los tres elementos, los divido por el menor de los valores que obtuve. De esa manera, ¿qué me aseguro? Por lo menos tengo un entero acá. ¿Sí? Al menos tengo de uno de los elementos, ya obtuve un entero. Me fijo los demás, este me dio 2,9999. Bien, lo tomo como un 3. Es súper válido, como un 3 moles de hidrógeno. Pero este 1,49 no lo puedo redondear a un entero. Por lo tanto, me queda colgado este. Para poder ahora solucionar esta última instancia, en vez de dividir y complicarme la vida y seguir agregando decimales seguramente, paso a multiplicar por algún valor que me dé un entero de este numerito que me quedó decimal. De los otros me va a dar siempre entero. 3 por lo que sea me va a dar entero y 1 por lo que sea me va a dar entero. Lo que hago es ir probando. Primero por 2, si no me da, por 3. En este caso, por 2 me da 1,5 por 2 me da 3. ¿Ven? Pero a todos por 2, ¿eh? Aunque tenía un entero ahí el 3 y tenía el 1. A todos los multiplico por aquel numerito que haya encontrado que me sirve para transformar al último fraccionario en entero. ¿Sí? Entonces, finalmente, me quedaron 3 moles de átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 2 de nitrógeno. Es decir, que estos son los subíndices que yo voy a poner cuando vaya a armar la fórmula. ¿Qué pasó, Lara? Profe, el peso molecular no sería con UMA y la masa molar en gramos mol. Bueno, sí, esa es la parte bien teórica que van a ver en el teórico. ¿Sí? UMA son unidades de masa atómica. ¿Sí?
es masa, tiene una definición, es la 12ª parte de 12 gramos de carbono del isótopo carbono 12, o sea, ya no se compliquen con eso, no hace falta, la profe se los va a dar bien resumidito en el teórico, bien lindo. Ustedes acá familiarícense con el gramo mol, lo que está en la tabla periódica son 12 gramos mol de carbono, 12 gramos de carbono, ¿sí? Eso es un concepto más teórico lo que me estás planteando, Lara. Profe, una consulta. Este PDF con la resolución de ejercicio 2021, ¿está subido al aula virtual? Así como está, no, dentro de los ejercicios resueltos que tienen de PDF, sí van a encontrar algo. Acá estamos en nomenclatura ya. Acá tienen el ejercicio 24 resuelto, que es uno bien largo, con bastante, bien completito, digamos. Y más abajo, acá está. Más abajo está el 21. No están todos. Profe, perdón que te interrumpa. Sí. Yo había visto viste que están subidas en la UB las clases, no sé, del año pasado, otras clases. Sí. Yo las había visto y está explicado tanto el ejercicio 21 como el 24. Perfecto, bien. Bueno, yo no me acuerdo bien qué di en estas clases, pero bueno, acá les hago los ejercicios más típicos, ¿sí? Lo que evito es ponerme a explicar los PowerPoint y dar toda esa intro teórica que sí di el año pasado, ¿sí? Aprovechamos ahora a hacer directamente los ejercicios y esos teóricos los ven más vale grabados. Obviamente que tienen el teórico de la profe del teórico, pero yo hacía siempre un resumen, pero bastante intenso, bastante profundo del tema, digamos, ¿sí? Que es lo que quiero evitar este año. Bien, entonces, teniendo ya estos valores, planteo carbono, hidrógeno, nitrógeno, y le voy a colocar los subíndices que obtuve acá, el 3, el 6 y el 2, 3, 6 y 2. Ahora calculo el peso molecular de este compuesto que obtuve. Háganlo ustedes, a ver. El carbono pesa 12, o sea, 12 por 3. Tengo 3 átomos de carbono. Más el hidrógeno pesa 1 gramo, o sea que 12 por 3 más 6. ¿Cómo? Pesa 70. Bien, y 14 por 2, porque tengo 2 nitrógenos, y eso me da 70 gramos. Es decir, por mol, un mol de este compuesto que obtuve pesa 70 gramos, pero resulta que... ¿Puede explicar otra vez eso, por favor? Sí, el cálculo del peso molecular, que ya lo calculamos la clase pasada. El carbono pesa 12 gramos. ¿Y cuántos carbonos tenés? En esa formulita que obtuviste, 3. Entonces, a los 12 gramos los vas a multiplicar por 3. Igual. Hidrógenos. ¿Cuántos? Bueno, el hidrógeno pesa 1 gramo, el peso atómico de la tabla periódica, recuerden. 1 gramo por, ¿cuántos átomos tengo de hidrógeno? 6. Y el nitrógeno pesa 14 gramos por, ¿cuántos nitrógenos? 2. Bien. Todo esto que te dio, lo sumas, ¿sí? Sumas el peso de cada uno de los átomos presentes en la sustancia. Bien, entonces resulta que nos dio 70, pero mi sustancia tiene un peso molecular de 140. Eso me dice el enunciado del ejercicio, ¿sí? Entonces, este 70 no es el peso de mi molécula. Esto es más chiquito que mi molécula, es una proporción más pequeña, ¿sí? Ahí me doy cuenta. Entonces, si el peso molecular es 140, ¿sí? Yo hago la relación 140 dividido 70 y me da 2. Es decir, que es obvio, bueno, a 70 lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé ese peso molecular. Al multiplicarlo por 2, si tengo que multiplicarlo por 2, entonces tengo que multiplicar por 2 cada subíndice. ¿Sí? Esto era
3, lo multipliqué por 2. Esto era 6, lo multipliqué por 2. Y esto era 2 y lo multipliqué por 2. Entonces, resulta que mi compuesto, la fórmula molecular de esta sustancia que pesa 140 gramos, es carbono 6, hidrógeno 12, nitrógeno 4. Bien, este es el número real de átomos presentes en una molécula y compuesto. Puede ser igual a la fórmula mínima o empírica o no, puede ser múltiple. Profe, Sí. ¿por qué en el ejercicio anterior que habíamos visto de 24 y 76% del teflón, no hicimos lo de dividir por el número más chico a todos? Porque tuviste la suerte de que te dio 2 y 4. Puede que te dé entero de una. 2 moles y 4 moles por el porcentaje. Tenías 24%, o sea, 24 gramos y resulta que pesa 12. Este como que ser el primero, bien sencillito. Después, ya en este siguiente, ves que tenés 2 valores que son fraccionarios, tenés 7 y 14. Listo, dividimos todo por 7 y fíjate que acá ya directamente te da 1 y 2,013. Listo, me quedo con ese 2. Ah, claro, o sea, es solo para que nos den números enteros. Exactamente, para poner ahí en la fórmula como subíndice. Eso es un artificio matemático, digamos. Lo explico para que lo entiendan y puedan llegar a los resultados. ¿Ves? En el 22, te dan todos estos numeritos fraccionarios, dividís por el 0,27 y obtenés directamente números enteros. Claro. Eso depende del porcentaje que te dé. Genial, profe, gracias. Bárbaro. Profe, Bueno. disculpe. Sí. Entonces, si nosotros no, ¿por qué da error no da error, ¿por qué da menos el peso molecular que calculamos? ¿Fue porque nosotros dividimos para que no nos dé números decimales? No, O sea, esa es la... No, ¿O cómo llegamos al 70 y no al 140? 70 gramos, porque voy a borrar toda esta falla. ¿Vos qué venías haciendo? Vos imagínate que todo esto no está escrito. O sea, lo que vos venís haciendo es esta operación me da 4,28, ¿sí? Oh, bueno, 4,28. No lo escribí porque no me sale. Esta operación te dio 8,57 y esta te dio 2,8. Vos no vas a poner esos valores como subíndices en tu molécula. Vos vas a intentar, vas a atinar a armar la molécula y vas a decir, bueno, tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo nitrógeno. Acá no vas a poner 4,28 moles. Entonces dividís todo por el número más pequeño de los 3 que obtuviste, a modo de que acá ya obtenés 1 mol de nitrógeno. O sea, del más pequeño te queda 1 mol. De este te quedó 3, te queda un número entero, pero de este no te queda número entero. Seguís y haces una multiplicación para obtener estos 3 valores enteros. Entonces pones 3, 6 y 2. Y ahora procedes a calcular el peso de esa molécula. Y te da 70. Pero vos en el enunciado dice, ¿cuál es la fórmula molecular de una sustancia cuyo peso molecular es 140? Bueno, la fórmula molecular, ya sabemos porque lo vimos recién, es carbono 6, hidrógeno 12, ¿12 era? Y nitrógeno 4. Sí, 2 y 4. Bien, entonces vos no sabés, pero esa es la fórmula molecular para que pese 140. Esa es la sustancia, que no sabemos qué sustancia es, pero no importa, ¿sí? Vos acá llegas a otra cosa, llegas a algo que pesa 70. Entonces obtuviste una fórmula mínima, mira, la mínima relación. Cada 3 de carbono, 6 de hidrógeno y 2 de nitrógeno. No podrías tener una relación más chiquita. La relación más chiquita es esta, es decimal, es esta. 1,5, 3 y 1. Esa no es una fórmula mínima válida porque el 1,5 no lo queremos. Entonces obtuviste la fórmula mínima. Te das cuenta porque tenés el peso molecular, porque vos no conocés esa sustancia.
¿sí? Si fuera agua, sí, la conocés y decías, no, esta es la fórmula del agua. Bien. O sea que si no nos hubiesen dado el peso molecular en serio, hubiésemos dejado como C3H6N2. Exactamente. Bien. Sí, no podría saber que esta no es la fórmula molecular porque no es una sustancia conocida. Y en el caso de que sea 210, sería multiplicado por 3 cada uno de... O sea, carbono... Claro, si el peso molecular que te dieron fuera 210, como vos decís, que es justo el triple, entonces habrías multiplicado todos los subíndices por 3. Miren, en el 22 le da la fórmula mínima igual a la molecular porque les da el peso molecular, les da los porcentajes igual que antes, y ustedes obtienen estos valores y ponen carbono 21, hidrógeno 19, nitrógeno 1, oxígeno 5. Sumo 12 por 21, más 19 gramos de hidrógeno, más 14 gramos de nitrógeno, más 16 gramos que pesa el oxígeno, 16 por 5, y toda esa suma me da 365 justo. Entonces ahí digo, bueno, esta es la fórmula molecular y también es la mínima. Y si ustedes se ponen a ver, sí, entre 21 y 19 y 5, ¿sí? No hay un mínimo común denominador que yo pudiera simplificar. Es la fórmula mínima y coincide con la molecular. ¿Sí? Profe, no me quedó claro una cosa. ¿Por qué multiplicada por 2 cuando no daba un número entero, daba un fraccionario? ¿Y por qué no se lo puede redondear directamente ahí? Redondear el 1,5 no lo podés redondear porque es 1,5, no es ni 1 ni 2. Este no lo podés, 2,99 va a un 3. ¿Sí? Ahora, claro, es un caso particular, digamos. Sí, cada caso es distinto, por eso es una receta la manera de resolverlo, pero bueno, después vos te la ingeniás para ver por cuánto multiplico, porque fíjate que acá abajo en el 24, que está resuelto de una manera un poco más larga y más explicada en el PDF, el ejercicio 24 lo voy a explicar brevemente. Por combustión en atmósfera de oxígeno de 0,533 gramos de un compuesto orgánico, o sea que hay un compuesto orgánico, una masa de, acá en este vaso, ahí supongo que no hay agua, tengo un compuesto orgánico sólido, 0,533 gramos, ¿sí? Lo combustiono en atmósfera de oxígeno. Para combustionar necesitamos oxígeno, el aire, y ponemos una chispa, combustiona. Bien, cuando combustiona un compuesto que es orgánico, por ejemplo, no sé, la leña, el carbón, van a hacer un asado, esa masa de mi compuesto orgánico que le doy calor, que este es el símbolo de calor, más presencia de oxígeno del aire, ¿qué se obtiene siempre en una combustión completa? Se obtiene dióxido de carbono y agua. O sea que mi ecuación química de la combustión de este compuesto orgánico vendría a ser este compuesto que tiene carbono seguro porque es orgánico, ¿sí? Todos los compuestos orgánicos tienen carbono, ¿sí? La orgánica es toda la familia del carbono. En inorgánica el carbono aparece poquito, aparece en el dióxido de carbono, en el monóxido de carbono, ¿sí? Pero no mucho más que eso, el grafito, el diamante. Pero el carbono es de la familia de los orgánicos, compuesto que tiene carbono, compuesto que es orgánico. O sea, si es un compuesto orgánico, sí o sí tiene carbono. Esa es la lectura. Seguro va a tener hidrógeno, siempre un compuesto orgánico, y puede que tenga oxígeno, pero no lo sé. Entonces, de acuerdo al planteo, me dice, de la combustión de esta masa de un compuesto orgánico se obtuvieron 0,9 gramos de dióxido de carbono y 0,17 gramos de agua. ¿Cuál es su fórmula empírica de este compuesto? Entonces, tengo esta masa inicialmente, hago como un planteadito para yo verlo,
inicialmente tengo mi compuesto orgánico y tengo oxígeno, que no importa cuánto porque tiene que haber presencia de oxígeno para que se queme todo. No tengo nada de dióxido de carbono y agua todavía porque todavía no combustionó. Al combustionar, se me desaparece mi compuesto orgánico, no está más, desapareció. Y lo que tengo ahora en el asador son cenizas. Tengo dióxido de carbono y agua, ¿sí? Tengo esta masa de dióxido de carbono y esta masa de agua. Que bueno, el dióxido de carbono se va a haber ido como gas y el agua también. Entonces, a partir de estos datos, lo que van a hacer ustedes en este ejercicio, que es bien completo, como les decía, es calcular los porcentajes de cada elemento en ese compuesto orgánico, acá. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? Necesito los pesos moleculares de los compuestos conocidos, el dióxido de carbono y el agua, y utilizo la masa que obtengo de cada uno. La masa de mi compuesto inicial la dejo para después. ¿Me va a servir para qué? Para determinar el porcentaje, tanto por ciento de carbono, tanto por ciento, ¿sí?, de hidrógeno. Esa es la masa total que yo tengo. Y voy a tener una cantidad de oxígeno que inicialmente no sé si la tengo o no, por eso yo la puse directamente, pero puede que no sepa, puede que no tenga. Entonces, lo que hago es, con el peso molecular del... Bueno, primero miro qué elementos tengo en los productos que pueden provenir de mi compuesto. ¿Qué tengo? Tengo carbono, oxígeno, hidrógeno y otra vez oxígeno. Sí. Una pregunta, ¿por qué en el lado de los productos hay 2 hidrógenos y en el lado de los reactivos, creo que se llama, hay un solo hidrógeno? Porque esta no tengo todavía los subíndices, no sé si acaba un 6 y un 2, no los conozco, es un compuesto desconocido y lo que yo voy a hacer es averiguar esos subíndices en el ejercicio, la fórmula mínima. ¿Bien? Dale, O molecular, gracias. no sé cuál me pide. Bueno, entonces, ustedes tienen que saber algo para poder entender química, que es que la masa no se crea, no se destruye, se transforma. ¿Sí? Eso es una frase conocida. Entonces, si mi carbón que yo tenía en el asador ya no existe como carbón, dije que acá no tengo nada, no me quedó nada de carbón, pero ¿se destruyó y desapareció? No, se transformó en estas otras dos sustancias. Entonces, el carbono que tenía mi compuesto orgánico, ¿a dónde se fue? Se fue a formar dióxido de carbono. Y todo el carbono que yo tenía acá, que serán, no sé, 0,5 gramos tenía de todo el compuesto, va a ser menos de 0,5 lo que tenga de carbono, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, todo el carbono ese se fue en el dióxido de carbono. El hidrógeno que tenía mi compuesto, ¿a dónde se habrá ido? El agua. Fue a formar moléculas de agua. Y me queda el oxígeno, que por eso yo les digo, puede que tenga o puede que no, porque los oxígenos que están en ambas moléculas, en ambas sustancias, podrían tranquilamente provenir de la atmósfera, del oxígeno de la atmósfera. ¿No es cierto? No sé si viene algo de acá o viene todo de acá. Puede venir un poco de acá y un poco de acá, o todo de acá. Entonces no lo toco por ahora el oxígeno y además no lo toco porque además es un elemento que está en dos sustancias. Tendría que hacer una relación bastante compleja. Entonces me remito a los elementos que están presentes en un compuesto únicamente y que estoy segura que provienen de mi compuesto en cuestión. Largo con el hidrógeno, con el carbono, ¿sí? Y entonces acá uso esta relación de peso molecular. Solo que acá no interviene el mol, ¿sí? La regla de 3 que hago
no es que un mol pesa 44 gramos. No, yo sé que un mol pesa 44 gramos, ¿sí? Esto es un mol de dióxido de carbono, que lo calculé, ¿sí? Sumé 12 gramos de carbono más 16 gramos de oxígeno por 2. Tengo 2 átomos de oxígeno. Me dio 44 gramos el peso molecular. Un mol que pesa 44 gramos, ¿cuántos gramos de carbono tiene? Tiene un átomo, entonces tiene 12 gramos de carbono. Los gramos de dióxido que yo obtuve acá, de dióxido de carbono, contienen 0,26 gramos de carbono. ¿Sí? Ven que es un valor menor a 0,5, porque mi masa tiene 0,5. ¿Y cómo lo relaciono a esto? Me vengo, sigo acá abajo. De los 0,53 gramos de mi compuesto, 0,26 son de carbono, gramos. Bien, ahora paso a calcular el hidrógeno. Si yo digo que todo el hidrógeno que está en el agua provino de mi compuesto, el peso molecular del agua es 18 gramos, ¿sí? Esta molécula H2O pesa 18 gramos. Y contiene 2 átomos de hidrógeno y cada uno pesa 1 gramo, entonces contiene 2 gramos de hidrógeno. Ahí, profe, ¿por qué pones 2? Eso no entiendo. De los 18 gramos que pesa el agua, 2 gramos son de hidrógeno y 16 son de... ¿Sí? Sí, eso es lo que hago. En los 44 gramos de dióxido, 12 gramos son de carbono y 32 son de oxígeno, el 16 por 2. ¿Bien? Eso es. Entonces, 18 gramos de agua contienen 2 gramos de hidrógeno. 44 gramos de dióxido contienen 12 gramos de carbono. Bien, entonces ahora la masa de agua que yo obtuve, ¿sí? Contiene 0,019 gramos de hidrógeno. Entonces, estos 0,500 gramos de mi sustancia contienen 0,519 gramos de hidrógeno. Si ahora yo sumo esto, súmenlo, 0,26, 43 más 0,0191. ¿Cuánto da? 0,2834. Bien, 0,2834. Entonces me está faltando masa para que yo tenga 0,500 gramos de carbón en el asador. ¿De dónde saco más masa para completar mi sustancia? Entonces ahí digo, tiene oxígeno. Tiene oxígeno. Este oxígeno y este oxígeno no vinieron solamente de la atmósfera. También tenía oxígeno en mi sustancia. ¿Cuánto? La resta, 0,500 menos la suma de estos dos. ¿Sí? Por descarte. Para no estar haciendo acá una proporción súper compleja. No hace falta. ¿Sí? Entonces, sí. La suma esa de los compuestos, ¿la tenemos que hacer nosotros o nos la da el enunciado? El enunciado te da esto, la masa que obtenés de cada compuesto a partir de tu compuesto orgánico. En este ejercicio vos tenés que calcular todo, los porcentajes y todo. Claro, pero el compuesto orgánico, la fórmula esa, ¿la tenemos que poner nosotros también? Al CH. Claro, no la conoces, mira, acá abajo lo vas a ver, este es el compuesto orgánico. A esto vas a llegar haciendo la última parte, lo que en los otros ejercicios era solo eso, solo esto. Ahora tenés que hacer todo en este, es completo, claro. engloba todo, ¿sí? No conoces a tu compuesto, a tu sustancia orgánica, es desconocida. Vos sabés que tenías 500 gramos, 0,5 gramos, ¿sí? Vos tenías 0,5 gramos de un compuesto desconocido. ¿Cuál es su fórmula molecular? Te pregunto. Bien, gracias. Está bien. Entonces, ahora, a partir de que yo conozco la composición en masa de mi sustancia,
eso lo transformo en porcentaje. Digo, esta masa de mi sustancia es el 100%, es todo lo que tengo. Estos gramos de carbono es tanto por ciento de carbono. Estos gramos de hidrógeno son tanto por ciento de hidrógeno. Y estos gramos de oxígeno son tanto por ciento de oxígeno. Teniendo entonces los porcentajes, digo, bueno, ahora voy a asumir que tengo 100 gramos de muestra, ¿se acuerdan? 100 gramos de muestra. Más allá que yo sé que tengo 0,5. Pero para calcular la fórmula de mi compuesto, necesito considerar 100 gramos de muestra. Usar esos porcentajes. Miren que eso parece cualquier cosa. 100 gramos, ¿se acuerdan? Teniendo los porcentajes y considerando que tengo 100 gramos de muestra, estos porcentajes se transforman en masa. 49 gramos de carbono, 3,5 gramos de hidrógeno y 46 gramos de oxígeno. Por los pesos atómicos, 12 gramos, 1 gramo y 16 gramos pesa el oxígeno, obtengo 4,13, 3,58 y 2,93. Bien, divido todo por este 2,93, que es el menor, entonces acá ya me aseguro un entero. Este me da 1,22 y este me da 1,4. No me sirven, no son enteros. Y entonces empiezo a probar. A ver, espérenme un segundito. Perdón, acabo de disparar técnica. Había que encontrar un chupete urgente. Perdón. Profe, perdón. ¿De dónde salió ese 2,93? ¿Cuál? 2,93. ¿En dónde? Dividir los porcentajes por Acá. su peso atómico. Y después lo dividir por el más chico. Hiciste 46,83% de oxígeno. Ahora digo que son 46,83 gramos. ¿Sí? Entonces, 46,83 gramos por, acá no puse porque no tenía lugar, ¿sí? Un mol de oxígeno pesa 16 gramos, no puse todas las unidades. Sí. Y te dio 2,93. Ahora, como te dieron todos decimales, tenés que dividirlos a todos por el valor más pequeño. Esto de acá en adelante son artificios matemáticos para obtener 3 números enteros para poder ponerlos como subíndice en la formulita. Tener una relación de números enteros. Lo que les quería mostrar de acá es que, fíjense, no tengo la calco a mano, pero alguien agarra una calculadora y hace rápido. 1,22 por 2, bueno, 2,44. No me sirve. Por 2 no. 1,22 por 3, 3,66. 1,22 por 4 y 1,22 por 5 me da. Y 1,92 por 5,22 por 5 1,22 por 4 me da 4,88. Bien, ponele que ese lo podrías tomar como un 5, pero hace 1,4 por 4. $1,22 por 5 da 6,1. 5,6 da 1,4 por 4. 5,6 te da. Claro, este te daría 5,6, 1,4 por 4, y ahí ya no te sirve. Te hubiera servido para este, pero, y para este siempre te va a servir cualquiera. Por eso te aseguras de un entero. Pero para este todavía no te servía, entonces seguís un poquito más
y lo haces por 5 y ves que ambos por 5 te dan números enteros. 1,4 por 5 te da 7 y 1,22 por 5 te da 6. Entonces, ahí obtuviste los 3 números enteros que serían moles de átomos, 7 moles de átomos, o sea que tiene 7 átomos la molécula esta, ¿sí? De carbono, 6 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Y listo. Ahí llegaste, a ver qué te pide acá, la fórmula empírica. Y la fórmula empírica es la fórmula mínima. ¿Sí? Evidentemente esta es la mínima relación. No sé qué compuesto es un compuesto orgánico que yo quemé, capaz que esta fórmula no es la molecular, pero me pide la empírica, la mínima. Si me pidiera la molecular, para yo tener la certeza si este es el compuesto, si es su fórmula molecular o no, ¿qué debería haberme dado de dato? El peso. El peso molecular. El peso de la molécula de sustancia orgánica. Como no me lo dio, llego hasta acá. ¿Bien? ¿Entendió? De acá ya no tenemos más. Bien. Perfecto. Después nos podré subir el PDF, por favor, así lo revemos. Tienen, este ejercicio lo tienen resuelto el 24. Miren. Sí, creo que falta el 20, que no estaba en este. Bueno, pero les va a salir. Hagan algo ustedes, porque si no, ya lo tenemos, lo explicamos en clase. Si lo necesitan, realmente me lo piden, ¿sí? Pero ustedes intenten ponerse a hacerlo en base a lo que explico yo acá y en base a lo que ya saben, porque van a ver que van a poder. El 24 está explicado acá y de esta manera tiene mucha explicación escrita, ¿sí? Entonces les va a servir, yo creo. Pero de todos modos, como es bastante rebuscado, bastante complicado, yo quería que lo veamos en clase, para que ustedes me hagan las consultas, cualquier cosa. Canales de YouTube que sí, les puedo recomendar, ¿cómo se llama? KimiTube, me parece. Ahí van a encontrar, sí, KimiTube. Lindas explicaciones. Explica muy bien la profe y es confiable. De ahí busquen lo que quieran, que está bueno. ¿Qué ejercicio dijo que veamos nosotros, profe? Ustedes háganlos a todos. Fíjense que yo les fui dando un panorama, ¿sí? Pero no es la idea que ustedes tengan todos los ejercicios hechos por mí y digan, sí, este es así, porque la verdad que estamos todos acá, están en la universidad, así que tienen la capacidad de comprender lo que yo les estoy diciendo, han llegado hasta acá y no fue en vano. Entonces, cuando ustedes lean los ejercicios que yo les doy hechos, ustedes van a poder entenderlos perfectamente, pero va a ser muy diferente tratar de hacerlos. Y lo ideal es tratar de hacerlo sin mirar, porque si lo hago mientras miro cómo lo hizo otro, tampoco me estoy esforzando y no estoy terminando de comprender y de incorporar el concepto. Así que van a tener subidos algunos de los ejercicios resueltos, pero acá en clase vamos a resolver todos los que quieran. ¿Sí? La explicación la van a tener, todo lo que necesiten, pero tener todos los ejercicios resueltos por ahí no tiene mucha gracia para aquel que necesita aprender a hacerlo, porque después en el examen no hay de dónde copiar, y en la vida tampoco. Bueno, ¿hasta cuál podemos hacer, profe? ¿25? Sí, hagan hasta el 25, definitivamente. Y bueno, me interesaría que empecemos ahora con nomenclatura, que entiendo que ustedes no sé si vieron, o sí, o ya muchos han visto de la clase esta, la clase grabada de formación de compuestos. Estaría bueno que ya la hayan visto. Sí, profe. Sí. Yo sí, profe. Sí, profe, Bueno, yo también. Sí, profe. Estuvieron viendo, perfecto. Bueno, les cerró, les quedó, entendieron a partir de todas estas explicaciones. El último video, el tercero, como que mucho no. El último debe ser por el tema específico
que supongo que ahí ya me voy ya les hablo de sales. Sí, ya Sí. sal ácido. Esta parte de la formación de sales, que estamos abajo. Esto de la disociación de los ácidos y las bases, ¿está comprendido? Medianamente. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Bien. Y acá esta es la parte que seguramente se complican. A partir de las oxosales, las sales ácidas. Bueno, esto no es tan importante, digamos, desde el punto de vista que... qué bueno, todo entendido, Messi. El tema de los... A ver, voy a minimizar acá, que no veo todo. El tema de los ácidos especiales que tienen distinto grado de hidratación, es decir, que pueden combinarse con 1, 2 o 3 moléculas de agua, meta, piro y orto. El que más necesitan ustedes conocer es el del fósforo, que seguramente lo conocen y lo escucharon nombrar, ¿sí? Los óxidos de fósforo, los anhídridos, se pueden combinar con una molécula de agua, con 2 o con 3. Puede ser el fósforo con su estado de oxidación más 3 o más 5, ¿sí? Para formar el ácido meta, porque tiene una molécula de agua, se combina con una molécula de agua, fosforoso, porque es su menor estado de oxidación, el más chiquito. Y el fósforo con su mayor estado de oxidación, que es 5, forma el ácido meta, con una molécula de agua, fosfórico. Después sigue el piro fosforoso, el orto fosforoso, ¿sí? Piro fosfórico y orto fosfórico. Este va a ser el ácido que vamos a usar mucho, el que más va a aparecer, ¿sí? El ácido ortofosfórico, o sea, el fósforo con su estado de oxidación más 5 y combinado con 3 moléculas de agua, es decir, el anhídrido fosfórico combinado con 3 moléculas de agua. El anhídrido fosfórico se puede combinar con 1 o con 2 o con 3, ¿sí? Este es el más común y por ser el más común, este prefijo suele no decirse y entonces se lo conoce directamente como ácido fosfórico. Y cuando ustedes hablen del ácido, cuando les hablen del ácido fosfórico, seguramente les van a estar hablando del ácido ortofosfórico. Eso es una acotación que les quería decir. Profe, en la última relación estequiométrica no son 2 moléculas de ácido. ¿Dónde? ¿Acá? Ahí van 2, me parece. Acá van 2. No me quedó el balance bien. Claro, sí. Porque este no tiene un 2, no tiene fósforo 2. Acá sí. Y el oxígeno... Para que me queden 5 oxígenos más 3 oxígenos, 8 oxígenos. Entonces ahora tengo 8 oxígenos. Ese es el balance de masa, ¿sí? Que también es importante que empecemos a incorporar, digamos. Sin embargo, vamos a ir por partes y vamos a ir a la unidad, a la guía. Bueno, ¿qué es una fórmula química? ¿Cómo se simboliza y qué representa? Acuérdense, todo eso sí está grabado y está en esta primera parte de ese archivito teórico bien básico. En el 27, fíjense que nos dice, calcule el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos. Bueno, el que pudo ver la clase grabada de formación de compuestos, va a haber visto toda esta primera parte en donde se explica cómo se forman los compuestos o cómo determino el número de oxidación de acuerdo a yo conocer la molécula, como es en este caso, ¿sí? Que me da, ¿sí? Estos compuestos, estas fórmulas moleculares de estos compuestos. Bueno, no sé, la verdad que es difícil saber cuántos vieron esto y cuántos no. De todos modos, yo no sé si la clase pasada yo ya no les estuve chusmeando algo sobre esto, formación de compuestos y cómo bajo el estado de oxidación que usa,
y lo pongo como subíndice. Hasta recién veníamos analizando la fórmula de una molécula, aluminio 2, oxígeno 3, desde otro punto de vista, desde la relación 2 de aluminio cada 3 de oxígeno. Y con el peso molecular, ¿sí? Teníamos el porcentaje de cada elemento, tanto por ciento de aluminio, tanto por ciento de oxígeno, porcentaje en masa. Ahora, me olvido, no voy a detenerme en esto de la fórmula mínima y la fórmula molecular y la masa, sino que voy al grano, voy directamente a formar el compuesto o a determinar el estado de oxidación del compuesto. Si yo tengo aluminio 2, oxígeno 3, tengo la molécula, tengo la fórmula de esta sustancia. Y me dice, determine el estado de oxidación de cada uno de los elementos. O sea, el estado de oxidación que usa el aluminio y el estado de oxidación que usa el oxígeno para combinarse en esta molécula en cuestión. Porque puede ser que para otra molécula usen otro estado de oxidación si los tuvieran. ¿Se acuerdan? Eso se los dije. No sé si lo conversamos. Que hay elementos que tienen como el litio un estado de oxidación, más 1. El aluminio tiene más 3. El flúor tiene menos 1. Pero el cloro tiene más, menos 1, 3, 5 y 7. Tiene un montón de estados de oxidación. Entonces, de acuerdo a quién se enfrenta, a quién tiene adelante, va a ser la manera en la que se comporte. Como cualquier persona, como cualquier ser vivo y no vivo. Depende de lo que haya enfrente y depende de las condiciones del medio, va a ser cómo sea la reacción, ¿sí? O el comportamiento. Entonces, estamos acá, pero arriba. Eso por un lado. En el caso del aluminio, como vimos, solo tiene un estado de oxidación que es más 3 y el oxígeno solo tiene un estado de oxidación que es menos 2. ¿Sí? Bueno, ahora resulta que para formarlo, como yo les explico en el video, bajo el 3, bajo el 2 y me queda esta formulita. Si yo lo tengo así y tuviera que determinar el estado de oxidación, lo que hago es decir, este subíndice que tiene el aluminio es el estado de oxidación del oxígeno, porque yo sé que para formarlo lo bajé, lo crucé y lo bajé. Y este 3 es el estado de oxidación del aluminio, porque yo sé que lo bajé, lo crucé. ¿Cómo sé si es positivo o negativo? Bueno, yo sé que el oxígeno siempre es menos 2 y corroboro en la tabla periódica y voy a ver que el aluminio es más 3. Pero además yo sé que siempre una molécula, ¿sí?, se forma con una parte positiva y una parte negativa. Eso es lo que hace que los elementos se atraigan, ¿sí? Hay un elemento que es más electropositivo y otro elemento que es más electronegativo. Entonces, se atraen, se permanecen juntitos. Bien, entonces, sabiendo eso, yo con estos compuestos que me dan acá, podría decir que, a ver, sodio-cloro. ¿Qué estado de oxidación usará el sodio y qué estado de oxidación usará el cloro en esta molécula? ¿Qué creen? 1, porque el sodio tiene valencia 1 y el cloro, como es no metal, usaría menos 1. Perfecta tu explicación. Ahora, si me voy a lo más básico, a lo más raso, yo acá, ¿qué subíndices tengo? Tengo acá un 1 porque no tengo nada, y acá tengo un 1 porque no tengo nada. Sodio 1 y cloro 1. Entonces, a este 1 lo subí, y a este 1 lo subí, y determiné la valencia del sodio y del cloro. Y digo la valencia para hablar más correctamente, porque si quiero decir el estado de oxidación, que es lo que me pide, debo indicar el signo. Entonces, ahora sí, como vos decís, voy a la tabla periódica y me fijo, el sodio trabaja con más 1 y el cloro también trabaja con más 1, pero
Si trabaja con +1, ¿cuál es la parte negativa? El sodio no puede ser nunca negativo. Entonces no me queda otra que decir, el cloro es el que trabajó con -1. Porque el sodio sí o sí tiene que trabajar con +1 porque no tiene otro estado de oxidación posible. ¿Sí? Eso tiene una explicación que vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad 2, que brevemente les digo, el sodio es un metal, ¿sí? Esta acá es de los verdecitos, es un metal, y por lo tanto todos los metales tienen estado de oxidación positivo. ¿Sí? Ya eso está bueno que lo puedan ir asimilando. Metales, estado de oxidación positivo, porque ellos ceden electrones, los pierden. ¿Sí? Acá en esta zona van a encontrar positivos y negativos, los no metales, los rosas. ¿Sí? Pero, ay, creo que cerré todos los... Ah, no. Pensé que había cerrado todos los archivos. A ver, esperen que les dejo de compartir porque hice un poco de lío. No, función... No, esperen. Bien, ahí estoy de vuelta. Igual separé el PDF y se me fue y ahora, bueno, no importa. ¿Se entendió esta partecita del primer compuesto? Sí, sí. Bien. Que esto lo tienen acá explicado. Lo van a encontrar explicado en el PDF, ¿sí? Y acá, de paso, tienen la acotación de que esta es una sal binaria. El no metal, que vendría a ser el cloro, siempre tiene la menor valencia o estado de oxidación. Y con menor valencia o estado de oxidación nos referimos a el negativo. Siempre va a ser el negativo. ¿Por qué? Porque se va a combinar, este es el no metal. No metal, o sea, es de los rosas en la tabla periódica. Y se va a combinar con un metal, sí o sí, y el metal va a ser siempre positivo. Por lo tanto, ese no metal no le queda otra que trabajar con su estado de oxidación negativo. Bien. El que sigue, tenemos directamente ahora algo un poco más complicado porque este es un ácido, ¿sí? Que está justamente explicado este ácido en la grabación de formación de compuestos. Es un ácido del cloro, que no sé acá con qué esta oxidación trabaja el cloro, por lo tanto no puedo nombrarlo hasta no determinar el estado de oxidación que está usando acá el cloro. Bien, para determinar el estado de oxidación del cloro voy a lo básico, que es lo obvio, que es que el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1, siempre en un ácido. A ver, espérenme un segundito. Capaz que ahora escuchen un poco de ruido, chicos. Perdón las interrupciones. Son cosas que pasan en el ambiente familiar. Bien, entonces, ¿me siguen acá? El oxígeno, yo sé que trabaja con -2, ¿sí? Es el único estado de oxidación con el que puede trabajar. Y el hidrógeno, si ustedes vieron el videito, puede trabajar con +1 o -1, ¿sí? Depende de dónde y con quién, digamos, con quién se enfrente, como yo les decía, va a comportarse de una manera o de otra manera. En el caso de los ácidos, que
vamos a venir acá y esta parte, ¿sí? El caso de los oxoácidos, lo tienen acá en el cuadrito, ¿sí? Y ven que este es el ácido en cuestión, el oxoácido en cuestión. Los oxoácidos tienen hidrógeno, no metal y oxígeno. Todos tienen esta composición y en este orden, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Ese no metal puede ser cualquiera de los no metales de la tabla periódica, ¿sí? De los rositas estos. Entonces, paso al otro archivo. ¿Cómo hago yo? A ver si alguien ya se dio una idea o ya vio y ya me lo sabe explicar, a determinar el estado de oxidación de cloro en esta molécula, sabiendo estas dos cosas obvias, el +1 y el -2. Y como es neutra, te tiene que dar 0. Tengo que acordarme de que esto es una molécula neutra, porque acá no me pone ningún signo. Entonces, la suma de todos los estados de oxidación de los tres, me tiene que dar 0. Trabaja con 3 el cloro. Bien, ahora se pongo... ¡Ay! Bueno. Voy a sumar. Sumo, más. Ahí está. Y ahí voy a hacer el 1 del hidrógeno, estado +1. Y además tengo un solo átomo. El -2 del oxígeno, este más se va a transformar en un menos. -2, más -2 o -2 directamente. Porque acá tengo un solo oxígeno. Así que la cantidad de carguitas negativas que me aporta el oxígeno son 2 negativas. Entonces, para que me dé 0, ¿con cuánto tiene que trabajar el cloro? Con 1. Con +1. Ahora sí. Con +1. Entonces, 1 más 1, 2. Menos 2, 0. Ese es el razonamiento. Bueno, acá hay algo más explicado. El hidrógeno siempre posee +1, excepto cuando está unido a metales, ¿sí? Ahí trabaja con -1, que eso está en el archivito y en la grabación. Acá vamos al cuadrito. Y ustedes van a ver el hidrógeno trabaja con +1 cuando se combina con un no metal, porque ese no metal puede trabajar con, perdón, el hidrógeno trabaja con +1, sí, acá, cuando se combina con el no metal que puede trabajar con un estado de oxidación negativo, ¿sí? Porque los no metales son los que sí pueden tener estado de oxidación negativo. Estos rositas. Fíjense, el carbono, bueno, no es común, pero puede ser. El nitrógeno, -3. El oxígeno, -2. El flúor, -1. El carbono, el cloro, -1. El azufre, -2. El fósforo, -3. El bromo, -1. El yodo, -1. ¿Sí? Los más comunes son los halógenos, todos con -1. Bien, entonces cuando es así, el hidrógeno, cuando el hidrógeno se enfrenta a un no metal, trabaja con su estado de oxidación positivo. Pero si no, en este caso de los oxoácidos, siempre trabaja con el estado de oxidación positivo. Y el oxígeno siempre con -2. ¿Sí? Bueno, excepto en los peróxidos, que son casos especiales y por ahora no los vemos. Bien, este óxido de cobre también es bien fácil. Si tengo un 1 acá, pero es distinto. Tengo un 1 acá y tengo un 1 acá. ¿Qué estado de oxidación tendría que tener? 2. Tendría que tener 1 y 1, ¿o no? Si los subíndices son así. No, porque no tiene esa valencia el cobre. Ah, y el bueno. oxígeno tampoco. Bien, eso es porque vos estás usando un criterio de química, un criterio químico,
y dijiste, voy a ir a la tabla periódica, y además, pero yo sé que el oxígeno tiene que trabajar con -2, no con -1, si fuera -1. Entonces, al haber ocurrido esto, significa que trabajaban con 2 y -2, pero siempre en inorgánica, cuando tengan múltiplos en los subíndices, los simplifico. ¿Sí? Y el óxido de cobre queda así. Sin embargo, cuando yo lo formé, cobre y oxígeno. Oxígeno -2. Cobre +2. Bajo el 2 y bajo el 2. Lo formé y cuando lo formo hago esto. Pero ahí recuerdo, esto lo tengo que simplificar porque esto no es benceno, no es orgánico. Esto es una formulita de una sustancia inorgánica. Y siempre llevan la mínima relación. Entonces simplifico. Cobre, oxígeno. Y ahí tengo mi sustancia. Esta otra, cobre 2, oxígeno 2, no. Esto sería no estaría bien. Entonces, ahí es como determiné que el estado de oxidación es +2 y -2. A todo esto, el cobre, si voy a la tabla periódica, está acá, es el número 29, puede trabajar con +1 y +2. ¿Sí? Tiene 2 estados de oxidación positivos, 1 y 2, 2 valencias. ¿Qué pasó en el chat que yo no estoy leyendo? Profe, podés hacer el D y L, dale, ahí lo vemos. Bueno, ahí pasamos. Ahí si tiene 2 estados de oxidación, entonces voy a tener 2 nomenclaturas diferentes. Voy a tener con +1 cuproso. Y con +2, ¿cómo sería? Cúprico. Bien. Cúprico. Perfecto. Cúprico. Esta es la nomenclatura tradicional, la que termina en oso y en ico. Oso es la menor valencia, ico la mayor valencia. Y eso, si quieren, yo también lo explico en el videíto, lo pueden relacionar con un dicho, el pico del pato del oso chiquito. ¿Sí? Eso es ya para las sales. El pico, cuando formo la sal, me queda ato. Entonces, si es el óxido cúprico, va a ser cuprato. Bueno, de cobre me suena medio feo. A ver el chat. Sí, ya es hora. Ya estamos en hora. A ver, espérenme un segundito. Bien, sí, ya estamos en hora. Me decían que querían que haga cuál específicamente, que ya vamos a ir cortando, pero más o menos hicimos una pequeña intro del tema. El D y el E, estos dos. Bien. Acá tenemos al hidrógeno combinado con un no metal. Allá arriba, ¿qué teníamos? ¿Teníamos algo así? No, no teníamos nada así. Bueno, cuando el hidrógeno está combinado con un no metal, que es el azufre, es un no metal, ¿sí? Lo que forma es un hidruro no metálico, ¿sí? También puede formar hidruros metálicos. Si forma un hidruro metálico, por ejemplo, el hidrógeno y el sodio, que debería escribirlo al revés. Si estamos hablando, si formamos un hidruro metálico, el sodio combinado con el hidrógeno. Nosotros sabemos que el sodio es un metal y que por ende tiene que trabajar con un estado de oxidación positivo, porque es un metal. Y me fijo en la tabla periódica y sí, trabaja con +1. El hidrógeno puede trabajar con +1 o -1, dijimos. Entonces, en este caso, combinado con un metal, ¿con qué estado de oxidación trabajará? Negativo. Con el negativo.
con el -1, ¿sí? Y ahí tengo el hidruro de sodio. En cambio, cuando el hidrógeno se combina con un no metal, con el azufre, por ejemplo, que el azufre en la tabla periódica antes lo vimos, y vimos que podía tener el estado de oxidación -2, ¿sí? -2. También tiene otros estados de oxidación positivos, pero tiene uno negativo, que es el -2, que es el caso este. Más allá de que yo no sepa que podría ser negativo, yo hago así y digo, este 2 viene del estado de oxidación del azufre y este 1 viene del estado de oxidación del hidrógeno, 1. Ahora sé que tengo que tener una parte positiva y una negativa. El hidrógeno podría ser positivo o negativo, no sé. Pero sí sé que el azufre puede tener estado de oxidación negativo. Y eso es lo que va a pasar siempre en los hidruros no metálicos, lo que dice acá. Siempre un hidruro no metálico, el no metal, utiliza el menor estado de oxidación. Y con menor estado de oxidación me refiero al negativo. De toda la lista de estados de oxidación que presente ese no metal, el negativo va a ser el que use para combinarse con hidrógeno, para que el hidrógeno pueda usar ese +1. ¿Sí? Y ahí tengo la molécula eléctricamente neutra. 1 por 2, 2. -2, 0. Eso es algo que no sé si hicimos, bueno, acá arriba era muy obvio el del cobre, +2, -2. Yo quería que hagamos, sí, por ejemplo, este, que tenemos subíndices, y que además es una sal ácida, ¿sí? Que ya quiero que vayan viendo el videito que no lo vio, pero no importa si no lo vieron para hoy. Acá tenemos un montón de elementos. Lo vamos a poner así acá. Potasio, hidrógeno, carbono y oxígeno 3. Bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde arrancarían? Por el oxígeno. Bien, el oxígeno siempre es -2, así que es lo más fácil. Si el oxígeno trabaja con -2 y tengo 3 átomos de oxígeno, ¿cuántas cargas negativas totales aporta el oxígeno a la molécula? -6. -6. -6, porque hago ese -2 3 veces. Bueno, ahora pasamos a otro obvio. ¿Cuál es el otro obvio? El hidrógeno +1. Bien, el hidrógeno +1 tiene un solo hidrógeno, así que tengo en total una carga positiva. Y el potasio también podría ser obvio, profe. Ese es el otro Porque obvio. tiene Ese es el una otro obvio porque es un metal, va a ser sí o sí positivo y además tiene un solo estado de oxidación. Otro 1. Así que acá, obviamente que el carbono va a trabajar con un estado de oxidación positivo que va a tener que compensar, alcanzar las 6 negativas del oxígeno. Entonces, ¿con cuánto trabajará el carbono? 4. Con +4. Perdón, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Cómo sabemos que el Sí. hidrógeno está siendo positivo y no negativo? Porque está trabajando con un metal y con un no metal al mismo tiempo. Porque en este caso, que es una sal ácida, ¿sí? Vos tenés que, ya te vas a adaptar, a acostumbrar a verlas así, cuando hayas visto la formación de compuesto, o a lo mejor ya lo viste, pero todavía no está. Y esta es la otra parte. ¿Sí? El metal es la parte positiva, o sea, cuando se formó esta sal ácida, estaba rota acá. Venían potasios positivos que se encontraron, o sea, ¿qué son esos potasios positivos? Son cationes, ¿sí? Y se encontraron nadando en solución acuosa con carbonatos ácidos, con estos aniones. Se combinaron para formar el carbonato ácido de potasio. Bien. Y por lo tanto, ese hidrógeno que viene con el carbonato venía del ácido carbónico, H2,
CO3. ¿Sí? Que al ser un oxoácido, tiene que tener hidrógenos con su estado de oxidación positivo. Genial, Sí. gracias. It's time, teacher. Yes, it's time. I have to go. Goodbye. Bueno, sí. Se los dejo así, medio picando, no explicamos muy en profundidad, pero por lo menos empezamos con algo. Para la clase que viene, miran todos esos videitos de formación y compuestos, y van viendo si quieren algunos de estos ejercicios, o hagan los anteriores, ¿sí? Tengan listos hechos los anteriores. Clase que viene a full con formación de compuestos y nomenclatura, y si podemos ya empezamos con algo de estequiometría. También les voy a estar subiendo grabaciones de estequiometría, así que si pueden vean todo. Buenísimo, profe, gracias. Gracias. Bueno. Chao, profe, gracias.